Hay algo que la verdad siempre nos ha llamado mucho la atención, no solo a nosotros, sino quizás a todas las personas que hemos ido conociendo en la vida, ¿no? Y es algo que tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros vivimos, y es en realidad la búsqueda de la felicidad. Nos ha llamado siempre la atención este asunto porque es evidente que nosotros no vivimos para estar tristes, no vivimos para tener circunstancias, no vivimos tampoco para tener problemas, aunque estos, por las cuestiones de la vida, pues vengan a nosotros, se presenten, tengamos dificultades, etcétera, etcétera. Pero siempre nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de cómo hacemos nosotros en nuestra vida para buscar, de una forma que quizás con ciertas garantías, buscar la felicidad. Entonces es un asunto que por supuesto es algo que nos atañe a todas las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nosotros mismos, porque la felicidad pareciera que incluso no depende solamente de uno, sino que depende además de que no solo seas tú feliz, sino que los que están a tu alrededor lo sean. No tendría mucho sentido que uno fuera feliz y los que están a nuestro alrededor no. Entonces, como decíamos, nos ha gustado mucho este tema porque realmente creemos que el motivo real por el que nosotros vivimos es es la búsqueda de la felicidad. Necesitamos ser felices, necesitamos ser personas que en la vida sintamos que realmente nos llenamos interiormente o nos llenamos de alguna forma en la que podamos disfrutar de los principios de vida que nosotros tenemos. ¿Qué sucede? Que tantas veces, en tantas ocasiones de la vida, hemos luchado, nos hemos esforzado por encontrar la felicidad. Y quizás sí hemos tenido momentos que han merecido la pena, sí hemos tenido situaciones que hemos disfrutado y gozado muchísimo, pero no hemos sido capaces de extraer de la vida una constante. Es decir, que en forma general estemos como llenos, tengamos esa plenitud interior. Y en ese déficit, en esa cuestión de que no hemos logrado llegar a esa felicidad de una forma más o menos constante, o por lo menos que sea algo que como una característica en nuestra vida, es por eso que hemos necesitado buscar los porqués. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no somos felices? ¿Cuál es la razón por la que a veces nos cuesta tanto sentir armonía, sentir paz? Y hemos tenido que ir a buscar o encontrar esas causas en algo muy íntimo del interior de cada uno de nosotros. Fíjense que desde que nosotros somos pequeños, de alguna forma pues somos educados en función del medio que nos rodea, en función del nivel económico de la familia donde nacemos. Las ideas que nosotros vamos teniendo desde que somos pequeños son siempre influenciadas por el medio que nos rodea. Entonces, si una persona nace en una familia católica, pues evidentemente parte de sus pensamientos, por ejemplo, van a ser de ese tipo. Si uno nace en una familia budista, pues evidentemente va a tener como esa circunstancia en su vida y sus planteamientos de vida van a ser esos. Si una persona, por ejemplo, nace en una familia de determinado partido político o con determinadas costumbres, pues nosotros vamos a adoptar eso como propio. Entonces hay una gran cuestión, hay una gran cantidad de cosas que vienen desde afuera hacia nosotros para darnos quizás una personalidad, para darnos una perspectiva de vida. Pero si nos paramos a reflexionar en todo lo que nosotros somos hoy, veremos que tenemos un trocito de nuestro papá, de la forma de pensar de él, de la forma de sentir de él, un trocito de nuestra mamá, también su forma de ver la vida, sus ideologías, sus pensamientos, de nuestros abuelos, de cómo nos enseñaron en el colegio, en el instituto, de lo que pasó, las vivencias que hemos tenido con nuestros amigos. Entonces, si hacemos un análisis real, de fondo, de qué es lo que hay en nuestro interior, veríamos que propio, nuestro, real, innato, hay muy pocas cosas. Cosas novedosas, cosas nuevas, cosas que hayan salido o surgido directamente de nuestro interior, prácticamente no habría allí nada. Y casi todo lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, son cosas que hemos ido viendo en la vida y de alguna forma hemos visto que nos podían servir y las hemos adoptado para nosotros. No hay nada de malo en ello, no hay nada de malo en que una persona adquiera unos ejemplos de vida que le sirvan para vivir.
pero deberíamos allí también darnos cuenta de qué bueno sería que nosotros en nuestro interior viéramos si realmente hay algo propio. Nosotros quisiéramos proponer algo a todos ustedes, si lo consideran oportuno, que es quizás para hacer reflexionar en cuántas ideas realmente propias nosotros tenemos o hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Fíjense que quizás cuando vamos a crear algo, algún contenido multimedia, un PowerPoint, un vídeo, hacer una actividad laboral, quién sabe qué cosa, para hacer un regalo, casi siempre recurrimos a ideas que previamente ya tenemos nosotros en nuestro interior. Entonces, ahí en esos detalles se puede de alguna forma también darse cuenta la persona que hay siempre algo que estamos repitiendo que previamente ha sido introducido. Pero entonces, ¿dónde quedaría lo mío, lo propio? ¿Dónde queda lo innato? Lo que surge de mi interior. Y allí vemos una carencia. Vemos una carencia en que desde que uno es pequeño viene recibiendo una gran cantidad de información, una gran cantidad de enseñanza, una gran cantidad de metodologías que otros proponen para que adoptemos. Y en eso tampoco es que haya nada malo, sino simplemente necesitamos una serie de cuestiones en nuestra vida para podernos manejar. Pero qué pena que la balanza se desequilibre tanto entre simplemente lo que se nos ofrece desde afuera y que el otro fiel de la balanza quede vacío. Y ese otro fiel nos referimos a nuestro mundo interior. Existen dos mundos, el exterior y el interior. Del exterior siempre, durante toda nuestra vida, estará todo lleno de cosas, de situaciones, de gente. Pero ¿y nuestro mundo interior? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con aquello? Fíjense que, por ejemplo, en el mundo budista, desde que los niños son pequeños, les enseñan a meditar. Les enseñan a tener un contacto con lo que hay dentro de ellos. Y les enseñan que hay algo demasiado importante, que necesitamos nosotros también aprender a desarrollar y actuar conforme a esos principios, para que empiece a haber un equilibrio entre lo que hay en mi interior y lo que vivo en el exterior, haciendo que mi vida sea más plena, sea más completa. Entonces, hay una anécdota, ¿verdad?, que quizá todos conocemos, que le pasó a Einstein, que dicen que, bueno, él estaba sentado allí debajo de un manzano y que de pronto él discurriendo sobre sus cosas, sobre los asuntos del universo, sobre sus matemáticas, resulta que de pronto le cae una manzana en la cabeza. Y dicen que de pronto de allí, de ese golpe que recibió porque sintió el efecto de la gravedad sobre su cabeza, por esa manzana, resulta que se le ocurrió, se le vino a la mente la ley de la gravedad. Y uno diría, bueno, ¿cómo así? O sea, ¿cómo va a ser que salga una fórmula? No, es simplemente una anécdota. Pero fíjense qué tan importante es esa anécdota. Porque de un suceso exterior, la persona tiene a través de su interior una respuesta a una gran incógnita del universo. Entonces, a partir de esa circunstancia, Einstein empieza a elaborar de lo que salió de su interior un nuevo concepto, un nuevo principio universal. ¿Y qué tan acertado ha sido? Que hasta el día de hoy tiene validez. Entonces, deberíamos nosotros también valorar que lo que hay en nuestro interior es demasiado importante. Necesitamos conocer ese mundo. Necesitamos conocer nuestro mundo interior. Necesitamos saber qué existe allí. Necesitamos que de nuestro interior salga lo propio, lo innato. Que salga de nuestro interior todas aquellas cosas que quizás traemos incluso antes de nacer, como algo propio, y que surgen de forma espontánea en diferentes situaciones de la vida, pero que si no tenemos un aprendizaje, por ejemplo, en una meditación o en una serie de prácticas que nos ayuden a ello, no se desarrolla por sí solo. Entonces, nuestra propuesta es que realmente empecemos a mirar hacia adentro. Y no es tan difícil, sino que nunca nadie nos ha enseñado por lo general. Nunca hemos tenido esa vivencia. Nunca hemos tenido una hora diaria, pues igual que de matemáticas, de alguna ciencia que tenga que ver con mi propia psicología, con mi propio sentir. Pero fíjense que la vida está tan llena de detalles que nos sirven, que todos hemos sentido esos momentos de inspiración,
Todos hemos sentido, como le pasó a Einstein, esa circunstancia que de pronto se abre como la puerta, se abre la luz, o uno por dentro queda como con esa conexión, y esos momentos los hemos tenido absolutamente todos, porque la persona que se ha enamorado de una forma sana, de una forma sincera, ha sentido eso que estamos nombrando. La persona que es capaz de ir a la naturaleza, de ir a un parque y quedarse en silencio y sentir un árbol, sentir un pájaro, o meterse en el mar y simplemente tener un momento en el que no piensa, sino simplemente siente y disfruta, eso es a lo que nosotros nos referimos. ¿Por qué solamente nos ha de pasar eso en determinados momentos de nuestra vida? ¿Por qué no luchamos para que nuestra vida eso sea una constante, sin importar la circunstancia exterior que tengamos? Y esa es la propuesta que nosotros queremos tener con todos ustedes. Normalmente cuando hablamos de nuestro mundo interior, siempre podemos ver que en diferentes culturas, en diferentes épocas, ha habido un nombre para aquello. Se han referido a aquello con el nombre, unas culturas de Dios, otras el Cristo, otras la esencia, otras la mónada, en otras culturas se le decía la fuerza interior, en otras el chi, quién sabe. Pero de todas formas quizás nos hemos parado demasiado en la palabra y muy poco a tener la experiencia directa de qué es lo que está en nuestro interior. Un ejemplo, la palabra Dios quizás ha perdido gran parte de su significado original, porque cuando hablamos de Dios todos creamos un concepto mental de qué es, le damos una forma en nuestra mente y se pierde el principio real que hay detrás de la palabra. Si por ejemplo a eso le llamamos el ser, como quizá el ser no ha tenido cabida esa palabra para que ya tenga una forma mental, no se puede tener como una idea de qué es el ser. A alguien le dices el ser es tal cosa y es como que no tiene una definición, no tiene una forma, no tiene una estructura. Entonces le podríamos llamar el ser. El ser es lo real que está detrás de la forma. El ser es lo que sentimos cuando nosotros vamos a la naturaleza y simplemente tenemos un momento de armonía, de paz, un silencio interior y de pronto escuchamos la naturaleza. Percibimos un silencio detrás de los sonidos de la naturaleza. Percibimos la vida que hay detrás de la forma. Eso es lo que nosotros llamamos el ser. La vida que se manifiesta justo detrás de lo que nosotros podemos ver. Eso que de forma tan espontánea y tan fácil se sucede en la naturaleza es lo que buscamos en nuestro interior. Buscamos nuestro ser, buscamos la vida una, que está conectada con todas las formas. Haciendo esto, que si yo soy capaz de conectar con esa fuerza interior, de conectar con ese ser, puedo conectarme con el árbol que tengo allí. Puedo sentir al pájaro que está cantando. Puedo sentir al perro que quizás está jugando por allí. O más importante todavía, puedo sentir a otro ser humano como mi igual, sin necesidad de categorizarlo, sino dándome cuenta que mi realidad interior es la misma que las que esa persona tiene. Haciendo con esto que la persona que es capaz de darse cuenta de su propia realidad es capaz de empatizar con todo lo que existe, haciendo que se acaben todos los conflictos, haciendo que se acaben todos los problemas, porque los problemas no son sino formas mentales, estructuras mentales que impiden ver la realidad de lo que hay justo detrás de ese pensamiento. Entonces, necesitamos tener esa experiencia, porque estar estructurado en una mente que no es capaz de cambiar y que siempre tiene el mismo razonamiento, y que la mente solamente tiene la capacidad de pensar, pero no tiene la capacidad de sentir la vida tal y como es, entonces necesitamos nosotros irnos a lo que está justo detrás de eso. Experimentar eso que, por ejemplo, le sucedió a Siddhartha Gautama, al que conocemos como el Buda, que lo que él consiguió fue la gran iluminación, el vacío interior, el sunyata. Consiguió liberarse de esa mente con esos pensamientos estrictos, con esa forma que no podía ver o percibir más allá, y fue capaz de encontrar, y no solo eso, sino expresar de una forma plena y completa su propia realidad interior, haciendo que de allí surgiera una de las filosofías más importantes de nuestra época, y que ha sido capaz de transformar a muchas personas. Entonces,
necesitamos que se sucedan ese tipo de cuestiones en nuestro interior para que comencemos a reflexionar de que la vida no es solamente lo que nosotros podemos ver, sino es el sentir que hay detrás de la forma. Es ir a un parque, abrazar un árbol y sentir que allí podemos alcanzar a percibir algo más. Es, por ejemplo, el que tiene una mascota, el que tiene un gato, el que tiene un perro. Muchas veces, a lo mejor viéndolo jugar, viéndolo hacer acrobacias, viéndolo saltar por allí, de pronto has sentido una felicidad de ver una criatura como tan sana interiormente, tan viviendo el instante. Y eso nos hace felices. Entonces, qué bueno sería que nosotros, por ejemplo, pudiésemos salir a los parques, pudiésemos salir a la naturaleza, sentarnos en un lugar tranquilo y simplemente hacer una cosa que nos ayuda mucho a penetrar en nuestro interior. Y esa gran clave que nosotros tenemos y de la que disponemos es la respiración. La respiración es algo que conecta el mundo exterior con el mundo interior. La respiración tiene una parte de afuera y una parte adentro de nosotros. Y además, la respiración contiene la propia característica de la vida, expresándose en la persona cada vez que nosotros respiramos. Entonces, quizás una de las grandes claves de la vida podría ser esa, para encontrar en nuestro interior el silencio. Bueno, estamos en un parque aquí de la ciudad y simplemente pues aprovechando el ratito para compartir con todos ustedes, ya que consideramos que la posibilidad que nosotros podamos tener de adentrarnos en nuestro mundo, de sentir lo que hay en nuestro interior, es muy sencilla. Se aleja de las complicaciones, se aleja de los protocolos, se aleja de las formas y simplemente tiene que ver con un sentir real del instante. Entonces, qué bueno que todos nosotros, por ejemplo, pudiésemos salir a un campo, pudiésemos salir a la naturaleza y simplemente colocarse en una posición cómoda, en un lugar que a uno lo inspire, aunque sea un poquito, y tratar de relajar todo el cuerpo, tratar de dejarse llevar simplemente incluso por el propio peso del cuerpo. Y una vez uno ya más o menos relajado, algo tan sencillo como la respiración nos puede tener a llevar un estado interior totalmente diferente. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues simplemente comenzar a respirar, lenta y profundamente, pero en una forma cómoda, sin forzar, y sentir cómo la respiración va penetrando en nuestro interior. Sentir cómo el aire se va moviendo, por ejemplo, a través de nuestras fosas nasales. Cómo existe allí un roce, un movimiento. Tomar plena conciencia de la respiración. No queramos llegar a nada más. No queramos llegar a experimentar algo en concreto. No queramos llegar a saber lo que es el vacío. No queramos ir y decir, no, es que yo en la meditación quiero llegar a tal cosa. Porque cuando uno desea algo en la meditación, eso mismo le sirve de traba para que no lo consiga. Porque la meditación no se basa en un deseo, no se basa en algo que yo quiera, se basa simplemente en un silencio interior. La respiración nos puede ayudar a eso. Entonces, simplemente con el mismo hecho de poder respirar, de sentir la respiración, sentir cómo el aire penetra y sale, a nosotros nos serviría muchísimo. Y de hecho nos ha ayudado esa técnica muchísimo para tener un silencio que nos permite sentir la vida. Entonces, proponemos eso como una parte de las didácticas que quizá podamos tener para que en un momento dado sintamos esa realidad. Y cuando la sintamos, nos daremos cuenta de que eso es lo que llevamos toda la vida buscando. Pero lo que vayamos a sentir solamente va a ser el principio de un mundo impresionantemente vasto y amplio. Así que tocaría seguir practicando para profundizar cada vez mucho más y poder llegar a unas conclusiones mucho mayores. Les invitamos a todos a que practiquemos la respiración no solo en la naturaleza, sino además, quizás mientras caminamos por la calle, mientras estamos en el trabajo, a tomar conciencia de la respiración para descubrir que en realidad nos podemos sumergir mucho en nuestro interior. Muy bien.